Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seré su guía por este viaje de crecimiento y aprendizaje. Hi everybody, welcome to Charlas with Mike. I'm Mike and I'm going to be your guide through this journey of growth and learning. So, welcome to the second season of our podcast, Charlas with Mike. I'm so glad and excited because during this season, we're going to have guests and they're going to share their experiences living in a different country, learning a second language, and also adapting to the culture. It's going to be interesting because the full conversation is in Spanish. You're going to have available subtitles in Spanish and English for the exercise, for the listening comprehension exercise, and also in order to learn about other people's experiences learning a language, dealing with adapting to culture, different cultures, and this is going to be very interesting. So, without further ado, I'm going to leave you with today's guest. Me encuentro hoy con mi amigo Julián Robledo, cartagüeño que lleva ya un tiempito viviendo en el exterior, una experiencia bastante interesante porque ha tenido que encontrarse, aprender, convivir, compartir con la cultura japonesa, una cultura bastante compleja, podría atreverme a decir yo. Y Julián ha accedido a nuestra invitación para compartir un poco sus experiencias, compartiendo, conociendo una nueva cultura, aprendiendo idiomas. Julián, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cuánto tiempo viviendo en el extranjero en total, Julián? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor, es un placer. Bueno, llevo ya bastante, mira, desde el 2001 que estoy viviendo fuera de Colombia. Ve- Estuve viviendo 8 años en España y luego a partir de ahí me mudé aquí a Japón. 22 años fuera, básicamente. 22 años, sí. ¿Cuál fue la motivación de salir de Colombia, Julián? Bueno, la primera fue porque mi madre estaba viviendo en España. En aquel entonces hubo un momento en el que mucha gente se iba a España para conseguirse un futuro mejor, para poder ganar más dinero y tal. Y pues mi madre entró dentro de esa ola de gente que se fue al extranjero. Y entonces pues ella se fue y yo todavía era estudiante, estaba en la secundaria y yo la echaba mucho de menos y entonces pues logré graduarme de bachiller y, pues dije quiero estar con mi madre y ella me mandó a llamar y, pues fui, estuve allí. Eso fue lo que me motivó a irme O sea que a salir de en el Colombia, estar caso con mi tuyo madre. se podría decir que fue como una especie de opción también, no tanto como una obligación como muchas personas que definitivamente a mi hermano estuvo dentro de ese grupo de personas que por esa época se fueron para España. De hecho, él se fue un par de añitos antes que tú. Ujú. Eh, y en el caso tuyo habría sido más como por opción, ¿verdad? Claro, porque estaba mi madre allí, pues, o sea, quería estar con ella y no tenía otra opción si quería estar con ella. Bueno, y Mm. Julián, tan joven, porque estás llegando ya que 17, 18 años, 17 años, llegas Es, allá. es Tan exactamente joven, 17 ¿cuál años. fue ese impacto tuyo al llegar, aun cuando, claro, nosotros decimos España, pues muy similar a lo que nosotros vimos acá, ciertas diferencias, no, sobre todo por el asunto del idioma, no es tan complejo. ¿A qué parte de España llegaste? Yo estuve en Cataluña, en la zona, en la provincia de Girona, la A ciudad de Figueres. Girona, Girona. Catalanes. Exacto. Obviamente allí se hablan también catalán, pero según tengo entendido, tengo varios amigos catalanes. Mi hermano vivió en una zona cercana. Personas que son de allá, según entiendo, tú les puedes hablar en español, ellos no tienen ningún inconveniente en que hablen español, te entienden y poco a poco pues se aprende el catalán. ¿Cómo fue tu experiencia con el catalán? ¿Aprendiste catalán? Sí, sí, yo aprendí catalán cuando estuve allí. No lo hablaba constantemente, pero lo entendía perfectamente casi, porque en el trabajo y la gente que conocía, muchos hablaban catalán y pues digamos que fue fácil poder adaptarme y poder aprenderlo más que todo y sobre todo comprenderlo, más que hablarlo, era comprenderlo, Una lo miqueta, que, exacto, una una miqueta, miqueta. un Este proceso, poquito, sí, una miqueta. Este proceso lo haces,
educativo y adquisicional o solamente por la adquisición, por tu compartir con la gente allí en el medio? Lo Digo, hice, lo hice, digamos, porque quería compartir con la gente, quería entender lo que me decían, aunque, como tú dijiste hace un rato, ellos hablan español, no hay ningún problema, pero sí. claro, también está ese grupo que habla en catalán y que solo son catalanes y se cierran en su idioma y no les da la gana de hablar en español. Y pues yo quería entender a ese grupo también. Entonces, digamos que fue una especie de adaptación a la fuerza y al mismo tiempo tenía que lograr entender lo que ellos me decían y así pues poco a poco digamos que con el día a día fui entendiéndolo poco a poco y no se me dio tan difícil esa transición a La, la, lograr la entender lo pregunta que mía me... iba un poquito más hacia el aspecto de si tomaste clases oficialmente de catalán, si cogiste Ah, algún método o si simplemente fue por tu exposición al idioma. perdón, pero pues entonces, no, ninguna clase en concreto. O sea, todo fue a medida que iba haciendo vida normal allí. No asistía a clases de catalán. Y las cosas que no entendía simplemente las preguntaba a los amigos, les preguntaba, oye, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo decir tal cosa? Y luego también viendo la tele, pues en la tele también explicaban cosas y tal, programas en los que enseñaban catalán también había, y pues fue, digamos, algo muy autodidáctico. Entonces fue un proceso muy de adquisición. Sí, sí, algo así. Tengo entendido de las personas que conozco y todo eso, a veces en broma dicen que el catalán es un francés mal hablado. Eh, Lo he escuchado eso también. cuando tú escuchas el catalán y empiezas a hacer ese proceso de exposición a este idioma, ¿encuentras similitudes con el español o lo encuentras bastante diferente al español? Similitudes muchísimas. O sea, yo me sentía que estaba hablando varios idiomas en uno solo, ¿sabes? Porque hay una mezcla tanto de portugués como de español, de francés, no sé, yo era un revuelto increíble ahí, así que me La, la, costaba. la raíz latina ayuda, entonces. Sí, sí, sí. Aparte que se entiende la mayoría de lo que te están diciendo, aunque no entiendas catalán. La mayoría lo sueles pillar. No tanto como el italiano, pero lo puedes pillar. Y en general, ¿cuánto tiempo dirías que tardaste en sentirte cómodo con el catalán? Un par de años. Par de Un años. par de años. Yo creo que sí, porque al principio, mano, también depende de la persona, la pronunciación cambia un poquito. Cada persona tiene unas palabras que, o sea, diferente, o sea, aunque el significado sea el mismo, cada persona utiliza un vocabulario diferente. Y entonces, si te acostumbras mucho a escuchar a una persona, la puedes entender, pero si escuchas a otra persona con otro vocabulario, te vas a perder un poco, aunque quiera decir lo mismo que te han dicho otra persona a la cual estás acostumbrado. Es un rollo, pero un par de años me costó hasta que logré por fin pillar más o menos, porque podía hablar con varias personas y les podía entender. Julián, ¿tú crees que si en ese proceso te hubieras apoyado en parte en un proceso educativo, de pronto tomando algunas clases básicas durante una temporada, el proceso hubiera sido más rápido o definitivamente da igual? No, hombre, hubiese sido mucho más rápido, obviamente. O sea, si hubiese ido así, si hubiese tomado clases y tal, ya hay una guía, o sea, hay un proceso por el cual yo puedo seguir y entonces digamos que me puede ayudar muchísimo más. No lo hice pues porque, primero que todo por vago y segundo pues porque no, digamos que no tampoco tenía mucho tiempo, ¿sabes? Pero ya que poco a poco pues iba hablando con la gente y tal y ellos me iban enseñando, así que me fui por ese camino, pero si hubiese tomado clases, si lo hubiese hecho todo bien desde un principio, obviamente hubiese aprendido más rápido y, y digamos que hubiese sido mucho más productivo. Bueno, pero de lo que me vas contando, yo noto una cuestión bien interesante en ese proceso. Es que eh, muchas personas cuando van a otro país y les toca enfrentarse a una cultura diferente, a un idioma diferente, a Mm, veces tienen una renuencia a hacer un intercambio cultural con el sitio donde viven, con la gente donde viven, a meterse un poco en la ujú. cultura, a conocer. Rara vez tienen esa disposición por la misma razón de que en general
son situaciones en las que les toca irse a la fuerza. El caso tuyo, pues Ujú. básicamente es en cierta manera opcional, no es por una necesidad tampoco tan fuerte. Pero entonces noto que tú tienes una disposición allí a conocer la cultura, meterte, me dices, me gustaba escuchar qué era lo que hablaban, seguramente haciendo amigos, todo esto. Este proceso del intercambio cultural, ¿qué tan importante fue dentro de tu proceso de aprendizaje del idioma y de adaptación al mismo? Allí Fue súper importante. En Cataluña sí, fue súper importante. O sea, yo, gracias a eso, fue lo que, o sea, y el interesarme por la cultura de ellos, por cómo hablaban, por cómo se expresaban, fue lo que me ayudó muchísimo a poder mejorar. O sea, si yo no hubiese tenido ese interés, esas ganas de querer meterme ahí, de querer saber lo que ellos me estaban diciendo y querer aprenderlo y entenderlo y también seguir la conversación con ellos, no hubiese progresado nada. O sea, eso, digamos que eso fue crucial. Me ayudó y en qué muchísimo. momento se da el salto hacia el Japón? ¿En qué momento dices, bueno, porque seguramente te sientes cómodo allí, ya estás conociendo tu gente, has hecho un núcleo de amigos, seguramente. En qué momento te pega la espinita esa del deseo de irte a vivir al Japón? Ese cambio como tan extremo. Ese cambio extremo se debió, mira, yo lo dije en un vídeo que subí a mi canal de YouTube hace mucho tiempo, y es que ese cambio se, se dio porque quería un cambio de aires, ya que yo estaba viviendo con una chica en España, con una española, estábamos en una relación, teníamos planes de casarnos y todo, iba todo muy bien, y lo dejamos por problemas que tuvimos, lo dejamos. Entonces, digamos que a la chica les gusta cortarse el pelo para cambiar de aires y yo lo que quería hacer era irme de viaje. Yo tengo que irme a algún sitio porque quiero renovarme, quiero buscar unas nuevas metas. En aquel entonces yo tenía 24 años, creo, algo así. Y y pues mira, estaba pensando, ¿dónde me voy? ¿A Nueva York o a Japón? ¿Sabes? Y pues, en Nueva York hay muchos latinos y tal, y no, mejor vamos para otro lado. Entonces, pues, me tiré para Japón y digamos que ahí fue, eso fue lo que me motivó a irme a Japón, pero en aquel entonces fue simplemente de turismo. Cuando ya me fui a Japón de verdad a vivir fue al año siguiente, O en sea, el 2000. 7 años después de haber llegado a España y tomas esa Ujú, decisión. Pero entonces yo noto que la decisión la tomas, es decir, me hablas de tu decisión de salir, pero la elección de los países, ¿por qué específicamente pensás o Estados Unidos o Japón? Porque pues pudo haber sido, ¿qué? Inglaterra, Australia, Alemania, yo qué sé, otro país. Por qué habías ujú. pensado en esa dupla o Estados Unidos o Japón? ¿Qué había detrás de esos dos sitios que llamaba tu atención para decir, pues me voy a uno o al otro? Por lo exótico de Japón, Ok, primero. Japón me llama la atención por lo exótico. ok. Y pues Estados Unidos, pues porque es un país que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y pues yo quería también hacer mi sueño americano, como todo el mundo sabe, pero Japón era por lo exótico. Dije, esa, un país completamente diferente, con un idioma diferente, con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces yo quería ese cambio de aires. Eso fue lo que me motivó. A mucha gente le motivó que el manga, que el anime, que no sé qué y tal, la cultura. A mí yo quería era un cambio de aires. Y a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar más sobre el país y a interesarme más. Genial, genial esto porque el deseo de irse más allá sin el temor de llegar a un sitio que realmente es totalmente diferente, es Mm. un motivador bastante fuerte. Tú dices que Ujú. inicialmente pensabas una temporadita de vacaciones, pero decides quedarte allá después que regresas y te quedas. Cuando llegas al Japón, ¿qué fue lo que más te chocó? Y no digo chocó en mal rollo, sino que te impacta, por decir así, lo que más que te impacta a nivel cultural de lo que tú habías comparado de estar aquí en Colombia después de tener una diferencia en España, en Europa hay ciertas diferencias y de allá saltar allá. ¿Cuáles fueron esas diferencias culturales que pronto te impactaron al llegar y decir, joder, es bien, bien, bien diferente? A ver, yo creo que es la forma en la que los japoneses reaccionan a ciertas
a ciertos comportamientos que tenemos nosotros. Por ejemplo, a mí lo que hasta ahora me ha chocado muchísimo, pero no que me enfade, sino como has dicho tú, que wow, es un cambio muy difícil, es el manejo del sarcasmo, Ok. ¿sabes? El sarcasmo, aquí no puedes hacer bromas con sarcasmo porque no lo pillan, No la ¿sabes? entienden. No lo entienden, aquí se lo toman a mal, ¿sabes? Y eso en Se toma España, en directamente, se toma Colombia. como si lo estuvieras diciendo directamente. Exactamente, entonces el sarcasmo es algo que no se puede utilizar aquí como broma porque piensa muy, pero porque sabe mal. En España, bueno, no noté mucho la diferencia, ¿sabes? Porque no hay mucha diferencia entre los españoles y los colombianos en lo que se refiere a forma de pensar. Cultura sí que hay, ¿sabes? Y eso, y que la alegría, el baile, todas esas cosas, sí que hay la diferencia, pero la forma de pensar es muy similar. Pero aquí fue, o sea, completamente diferente y eso me chocó muchísimo, sobre todo los primeros años se me dio muy duro y mi mujer, mi esposa me corrigió muchísimo, me dijo, no vayas de gracioso así, sobre todo porque le puede hacer daño a otra persona y aunque tú quieras ir de buen rollo, pero lo puedes ofender y pues a partir de ahí dije, no, no más y tengo mucho cuidado ya cuando trato con los japoneses. Cuando tú decides ya, bueno, me voy para el Japón de la primera temporadita de vacaciones, todo esto, ¿te preparaste previamente con respecto al idioma o cómo pensabas llegar allá a interactuar con la gente? A ver, cuando yo llegué la primera vez aquí de vacaciones, bueno, yo tenía un nivel de inglés muy básico y yo dije, bueno, con eso voy a tirar ningún problema. Y, y luego, pues, cuando ya estuve aquí de vacaciones y tal, conocí a mi mujer y eso, y luego regresé a España, y luego ya pensé en para venir a vivir aquí, entonces ahí sí, digamos que lo mismo, o sea, volví a hacer algo autodidáctico, estudiar un poquito por mi cuenta, lo básico y tal, pero digamos que mm, o sea, se me dio un poquito más duro, ya que pues obviamente el japonés tiene más complejo con sus silabarios y sus cosas y tal, pero fue lo que, o sea, digamos que lo que hice fue prepararme con mi cuenta en lo que se refiere a conocer un poco más del idioma, de por encima de cómo eran, de cómo son los japoneses y tal, viendo vídeos de otros. Bueno, en aquel entonces YouTube todavía no estaba muy metido en el tema, ¿sabes? Entonces más que todo eran blogs. Yo leía muchos blogs de gente viviendo aquí, gente hispana viviendo aquí en Japón. Les contaban sus experiencias, decían, ah, que los japoneses son así, que tal, que hice tal cosa, me lo pasé muy bien. Y entonces todo ese tipo de experiencias yo las iba recopilando y las iba analizando y diciendo, bueno, cuando yo vaya voy a intentar hacer esto, voy a tener cuidado con esto y tal, todo en base a información que yo veía de gente que subía en internet sobre de sus propias experiencias. ¿Tú te conoces con Kira Sensei? Con Kira no, Ok, porque no lo tengo conozco, entendido no que lo él conozco. tiene mucho tiempo. Él es un Sí. español que vive en Japón y enseña español a japoneses Ujú. yo lo he escuchado desde hace mucho tiempo, de los primeros creo que han creado un canal para empezar a enseñar algo de japonés. Sí. Este proceso tuyo, ya cuando decides, listo, yo estoy una temporadita allí, yo veo que justo así como lo explicas con la experiencia en España, muy autodidacta, muy hacia allá. Eh, ¿qué te separa o qué es lo que de pronto no te llama mucho la atención de un proceso educativo formal cuando se trata de aprender un idioma, un segundo idioma? Quizá puede ser el dinero, Ok, tener que pagar los eso, recursos, los perfecto, recursos, sí, perfecto. puede ser, ese sería uno y no, y lo otro, pues quizá la falta de tiempo, quizá, porque, Listo. pues aunque, Un asunto de sí, recursos básicamente. Pero entonces, sí, eso, sí, eres una muestra viviente, una prueba viviente, como muchas otras personas, de que no se necesita eso para aprender un idioma. Tú así es. llegas la primera vez con un poco de inglés, teniendo una idea más o menos de algunas cosas de la cultura japonesa. Tú llegas al Ujú. Japón sin conocer a nadie allí o alguien te recibe, te guía un poco con la situación allí. Sí, yo llegué aquí y la que me recibió fue mi actual esposa. Ella fue la que en aquel entonces era, la primera vez que yo vine aquí, en aquel entonces ella era mi amiga. Y luego ya
A partir de ahí empezamos a salir, tuvimos un año de relación a distancia, luego la segunda vez que vine aquí ya para vivir, pues ella misma me recibió y ya entré en su casa y digamos que todo el tiempo he estado rodeado de japoneses y respaldado por japoneses. Eso me ayudó mucho a poder sobrevivir aquí, o sea, a poder vivir cómodamente. Hay gente que lo ha pasado peor Entonces aún. un proceso total de adquisición. Interesante esto, porque ya tenemos claro que Julián, dentro de sus procesos adquisitivos, bastante práctico y bastante hábil, porque aprender un idioma por adquisición, si bien nuestro cerebro ha evolucionado para eso, requiere constancia, disciplina y ciertas cosas. Eh, Tú me corregirás, de lo poco que yo entiendo del japonés, sé que Sí, el japonés como idioma es simple en cuanto a sus estructuras. Si mencionamos el japonés hablado, es bastante simple. Si comparamos con el español, podemos decir español, inglés, japonés, el español es muy complejo en sus estructuras, porque yo digo, yo tomo agua, tú tomas agua, él toma agua, ella toma agua. Tenemos una cantidad de conjugaciones. En inglés es menos complejo porque yo digo, I drink water, you drink water, he drinks water, el verbo casi no cambia. Y tengo entendido que en japonés se puede dar en la situación en la que yo diga mi suo no mi más y sirva para yo tomo agua, tú tomas agua, él toma agua, ella toma agua. Me corregirás. Dentro de ujú. ese, dentro de esa, dentro de ese encontrarte con esa diferencia tan abismal en las estructuras del japonés hablado, no hablemos del japonés escrito, sino del japonés hablado. ¿Cuál fue Ujú. tu momento más complejo o más frustrante o más traumático, entendiendo y aprendiendo a pensar como se piensa en Japón, como se piensa en el idioma japonés? Porque tienes que cambiar tu mentalidad dentro de la misma estructura. Nosotros decimos, por ejemplo, sujeto, verbo, objeto y allí de pronto no funciona de esa misma manera. Mm, buena pregunta, bueno, ¿cómo lo explicaría? A ver, em, sí es verdad que no es tan compleja la estructura con respecto al español, es verdad, es muy fácil, pero digamos que el presente y el futuro es prácticamente el mismo, ¿sabes? O sea, luego es pasado, es una forma, presente y futuro es otra, ¿sabes? Y entonces, Presente y futuro tú lo em, contextualizarías. sí, Por sí, ejemplo, es prácticamente yo lo podría mismo. decir, hasta misu no mi más. Sí, sí, sí. Para Asha decir, mizu no mimasu. mañana tomaré agua. O No, mañana kyo tomarás mizu no agua. mimasu. Kyo para Kyo hoy. mizu no mimasu. Ok, Para hoy. sí. Exacto. Entonces, presente y futuro o sea, es muy parecido, ¿sabes? Entonces, digamos que lo que más se me complicó, creo yo, que es el pasado, la conjugación del pasado. Porque puedes decir, he bebido, tengo, tengo intención de beber, beberé, pero, y entonces, claro, hay unos pequeños cambios ahí que, por ejemplo, que vuelvo y digo, no son tan complejos como el español, porque el español, de verdad, que yo no sé la gente de los extranjeros cómo lo hacen, Demasiado complejo. demasiado complejo, pero de verdad que sí que tuve unos pequeños choques ahí con eso y bueno, y pues poco a poco los fui pillando, pero más que todo fue el pasado, la conjugación del pasado me confundió bastante y sobre todo porque no sé qué, o sea, por ejemplo decían algo sen deshita, sumimasen deshita toca, yarimasen deshita te, yaru tsumori wa nai n desu kedo, entonces hay unas cosas como que, digamos que los japoneses, ustedes, bueno, no sé si tú, bueno, yo creo que tú lo sabes, que los japoneses no suelen decir las cosas directamente. Ellos buscan la forma de redondear la conversación para llegar a un punto y entonces ahí es donde cambian la conjugación de las cosas, ¿sabes? Cuando lo quieren decir, por ejemplo, cuando quieren, por ejemplo, negar algo, a negarse a algo o quieren afirmar algo, digamos que ellos buscan la forma de no chocar tu opinión con la suya directamente, sino que buscan redondearlo y entonces ahí es cuando cambian la forma de decirlo y ahí es cuando tú te quedas ahí con cara de, ¿what? ¿Sabes que no entiendes Pasó nada? acá. Exactamente. Entonces, eso es lo que más me costó, porque en japonés recuerda que está la forma muy formal y una Ujú. forma muy amigable de hablar, ¿sabes? Entonces, Y que a esa veces forma no formal.
a veces puede uno pasar por grosero diciendo algo que uno piensa que lo está diciendo formalmente y informalmente y realmente puede sonar un poco grosero dependiendo a quién se le diga. Sí, 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 así Eh, es. eh, mm, Ahora que mencionas esto con respecto a las formas y todo eso, en español nosotros, así similar como en el inglés, nosotros manejamos un montón de temporalidades. Manejamos presente simple, pasado simple. Del pasado manejamos dos tipos de pasado simples, que es yo jugué y yo jugaba. Ujú. El presente perfecto, pasado perfecto, los tiempos continuos. ¿En japonés existen todos estos tiempos también? En japonés, a ver, en japonés no existen todos esos tiempos, ¿no? En japonés es presente, pasado, Y ya. futuro y ya está. Ok. Eso es lo bueno, ¿sabes? Eso es lo bueno. Hombre, sí que hay, por ejemplo, eh, sí, por ejemplo, decir he jugado, Claro, porque si yo jugué, voy es lo a, mismo, claro, porque si yo voy a es decir lo mismo. he jugado toda la mañana, tiene ciertas implicaciones temporales que son diferentes a decir jugué toda la mañana. A Ujú. pesar de que yo voy a decir, no, pues es lo mismo, pero realmente hay ciertas diferencias. Cuando te encuentras con eso, ¿cuánto tiempo te lleva sentirte cómodo con el japonés? Si con el catalán te tardaste cerca de 2 años, con el japonés, ¿cuánto tiempo en sentirte como decir, bueno, vale, yo ya puedo entablar una cierta comunicación básica, me siento como, casi que me sentiría como de pronto saliendo solo y hablando con personas? Uy, mira, cuando yo ya llegué a tener esa confianza, yo creo que ya, este vez sí me costó un poquito más, unos 3 años aproximadamente, Teniendo en me cuenta que costó. tú vivías en un núcleo familiar japonés, que estabas Japonés. expuesto Claro, diariamente. claro, así es. Lo que pasa es que, eh, sí, porque yo entendía japonés, pero es lo que yo te había dicho hace un rato, que estaba acostumbrada a la forma de hablar de mi esposa. Ella me hablaba de una forma que yo le podía entender fácilmente porque ella se adaptaba a mí en ese sentido y Claro, utilizaba palabras muy sencillas y muy fáciles de entender y la conversación era muy fluida. Pero cuando yo salía, cuando yo iba afuera, cuando yo estaba en el trabajo, tenía otro tipo de personas que me hablaban también japonés, pero con otras palabras diferentes. Entonces ahí fue cuando yo no entendía, yo decía, me han dicho esto, ¿qué significa? Entonces yo llegaba a casa, se lo explicaba a mi mujer, ella me explicaba el significado y tal. Y así, conociendo a varias personas, recopilando bastante información y, y poco a poco iba aprendiendo cuando ya dije, bueno, ya, yo creo que ya no hace falta preguntar a mi esposa, ya puedo salir, eso fue a los 3 años. Y fue tres cuando años. ya empiezas. Sí. O sea, te tomó el 50% más de lo que te tomó el catalán. Exactamente, pero es por eso, no Claro, solo por el idioma en sí, claro, sino por la forma en la que los japoneses hablan, claro. se expresan, se comunican, intentan transmitir algo. No es igual que nosotros. Eso es el punto que a mí me dio en la jeta así, y dije, madre, cómo me cuesta, ¿sabes? Pero lo logré pillar y hasta el sol de hoy todavía hay cosas que me siguen, mira, esto no lo escuchaba antes, ¿sabes? O cosas que aún me siguen chocando, pero poco a poco lo estoy mejorando y ya llevo aquí 14 No, años. Julián, y es que un idioma, incluso nuestra lengua propia, nosotros no terminamos de aprenderla. Si tú te pones a No. hablar con tus amigos de aquí de Colombia, estoy seguro que todos hablan mal el español en cierto Sí. grado. Todos cometemos errores al hablar el español en cierto grado. Lo que sucede es que nosotros hemos aprendido por adquisición y lo hablamos y somos eficaces y efectivos en cierto grado también dentro de nuestros procesos de comunicación por lo mismo. Y en el aprendizaje siempre va a suceder eso. Yo empecé a estudiar inglés cuando tenía 13 años. Yo llevo 40 años pegado al inglés y todos los días aprendo cosas Oh. nuevas. Yo no dejo de aprender cosas nuevas. Entonces, es un proceso de toda la vida. Cuando te metes con el japonés escrito, Con el japonés escrito yo me metí ya al año ya de estar viviendo aquí. Al año ya fue porque, bueno, aunque más que todo fue casi desde el principio que empezaba con los libros y tal, a aprender los silabarios y tal, los pero fue a canas, partir de los kanas, los hiragana, katakana, eso, los kanjis también, pero fue ya a partir del año ya cuando ya me motivé a escribir, por ejemplo, que si iba al banco o algo así a solicitar alguna cosa, pues tenía que escribir en algún formulario, pues ya me motivaba yo a escribir yo también por mi cuenta y tal. Entonces,
que luego también cuando estuve buscando trabajo también, el currículum, aquí una cosa que a los japoneses les llama mucho la atención es que la gente escriba su propio currículum Ok, a mano, con su ok, propia letra, ¿sabes? Porque eso muestra mucho de cómo es una persona, si tiene una letra bonita y tal, se explica. ok. Entonces, claro, y yo pues imagínate que yo que no podía escribir bien, pues ahí lo hice como pude, pero ellos ya vieron, bueno, es extranjero, lo intentó escribir, se esmera, es una forma de Demostrar tu hacer, motivación y demostrar tu, sí. motivación y tal. Entonces, fue a partir del año, fue cuando ya empecé ya yo a hacer cositas, escribir cosas y tal, y aunque todavía escribo mal, pero bueno, me motivé a escribir y pues ya me sale más fluido. Dentro de mi práctica, mi poca experiencia en la práctica del shodo, la caligrafía japonesa, me he enfrentado obviamente a conocer los silabarios, los kanas, el katakana, el hiragana y el Ujú, kanji. Pues para las personas que no conocen, el kanji básicamente es un derivado del chino, de los caracteres chinos, y sí. los caracteres, los kanas, son silabarios que se utilizan para hacer también conjugaciones y ciertas palabras, nombres, y el katakana para sobre todo palabras extranjeras. Ujú. En mi experiencia, los kanas son los más fáciles de aprender. Tú te aprendes los kanas en un mes y puedes aprender a leer los kanas, aun cuando no estés entendiendo lo que estás leyendo, lo aprendes en un mes y es cuestión de practicar. Pero según Sí, sí. tengo entendido, el proceso de aprender los kanjis sí que es más demorado. Yo me sé algunos kanjis por la caligrafía, eh, pero tengo entendido que ya es un poco más complejo y hay ciertos grupos de radicales de kanjis que se aprenden al principio. Todo esto, tú el proceso de aprendizaje escrito del japonés, si bien vienes en un historial de aprendizaje muy autodidacta y muy de adquisición, ¿lo enfrentaste de esa misma manera o ahí tuviste un apoyo educativo por parte de alguien? Mira, en el caso del japonés, cuando yo ya estuve aquí, yo estuve asistiendo durante 6 meses a unos cursos de japonés que hacían aquí gratuitos por parte de la alcaldía de la ciudad en la que yo vivía. Y, y digamos que me guiaron un poquito en lo que se refiere a la escritura y la, lo que era la conjugación, bueno, la conjugación, sí, la formación de oraciones y tal. Y solo fueron 6 meses. Luego, a partir de ahí, Arrancaste solo. volví otra vez, arranqué solo de nuevo, pero mi mujer me recomendó que me comprase unos libros de kanji para estudiantes de primaria. Son como Ok. unos libretos, unas libretas que venden. Entonces yo me compré eso y lo que yo hice fue empezar a hacer lo mismo. O sea, ahí te ponía cómo se escribía y tal, y pues yo poco a poco yo lo iba escribiendo lo mismo y tal, iba practicando, así que fue muy Me has hecho autodidacta eso. acordar de esto que me regaló una amiga, que no sé si tú la conoces, una chica que vive en Japón, tiene una tienda aquí que se llama Hola Japón, venden cosas de Japón y todo eso, y siempre muy pendiente de los silabarios y las cositas, todas esas cosas allá, la mamá. Ah, Me qué hiciste bonito, acordar sí. de esta cuestión. Eh, ¿Te dio problema? Porque en la caligrafía, en la práctica de la caligrafía, los kanjis tienen un orden en los trazos. ¿Eso te Ah, dio claro, los de problema? los... Porque no es lo Sí, mismo, uno ve el kanji y uno dirá, pues yo lo pinto como sea, y no, necesita un no, no, orden. ¿Te dio problema aprender es- el orden? sí, sí, pero luego cuando empecé a utilizar este libreta de kanjis, que es para los niños de primaria, pues ahí lo pone perfectamente cómo son los trazos y muy fácil de entender. Entonces, fue seguir ese orden y no se me dio tan difícil. Si te digo la verdad, no se me dio tan difícil. Otra cosa es que no lo puedo escribir o sea, porque un kanji, o sea, la forma en la que escribes, todo tiene un balance, ¿sabes? Una parte Sí, queda más grande que sí, la sí, otra, sí, se ve sí, sí, feo, sí. ¿sabes? Entonces, eso todavía me sigue costando, ¿sabes? Pero lo que es los trazos en sí, el orden de los trazos, no se me dio tan difícil. Perfecto. Bueno, Mm. ya tenemos una idea bastante clara, muy interesante de este proceso de adquisición del idioma, tanto hablado como escrito, y ahora el asunto cultural. Ujú. Eh, se tiene un paradigma de que el japonés es un poco hermético, cerrado, eh, no tan asequible como las personas de aquí, de Latinoamérica, mucho menos esto.
Tú tienes la fortuna de conocerte con tu esposa, me imagino en línea, por algún interés común, todo esto, se genera esa conexión fácilmente por intereses comunes, todo eso, pero ya estando allá, ese proceso de interactuar dentro de la cultura, ¿qué tan complejo te ha parecido? Bastante, bastante, sobre todo por lo que te dije de el humor, que es muy diferente, ¿sabes? Eso fue lo que más difícil hasta ahora se me ha dado, es el lograr, no es, o sea, la cultura sí es muy bonito, todo lo que hay aquí, los japoneses son muy respetuosos, que muy amables, eso todo muy bien, pero cuando quieres interactuar con ellos y quieres que ellos sean tus amigos, tú entrar en su círculo, que ellos se acepten. Entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a darte cuenta de pillar las indirectas, porque ellos funcionan a partir de las indirectas, ¿sabes? Como no te dicen las cosas directamente, entonces tú tienes que pillar todas las indirectas que ellos te van enviando para tú saber hacia dónde tienes que ir para poder lograr romper esa pared que hay entre tú y el japonés o la persona con la que quieres interactuar. Entonces, digamos que eso fue lo que más me costó. O sea, esa barrera que hay entre ellos y nosotros, que no son tan abiertos como lo somos nosotros, no son tan desde el principio, porque en Colombia tú conoces a alguien y ya te está saludando de un abrazo y tal. O sea, se nota la conexión que hay, ¿sabes? Y todo es instantáneo. Pero aquí no, aquí todo lleva un proceso. Y mucha Obviamente, espontaneidad por parte del latino. exactamente, obviamente cada japonesa son seres humanos, cada persona tiene una personalidad diferente, pero más que todo, todos funcionan casi sobre el mismo patrón, ¿sabes? Claro, así como nosotros aquí tenemos, por ejemplo, yo no soy el típico latino porque a mí no me gusta la bulla, yo soy muy huraño con la gente, pero en general la cultura tiene una marca. Julián, ¿alguna experiencia relacionada con xenofobia viviendo allí? Hacia ti, digo yo, Eh, discriminación de algún tipo. El gaijin, sí, hubo una. Yo me acuerdo que estaba en Asakusa, estaba con una colombiana que estaba de paseo, que estaba de vacaciones por aquí, que es una chica que es locutora de radio y tal, y la estaba entrevistando, ¿sabes? La estaba entrevistando y tal, y me acuerdo que estábamos grabando y de repente vino un hombre mayor, se notaba que estaba un poco bebido, estaba borracho el men, y, y empezó a preguntarnos que de dónde éramos. Claro, mi amiga ya no entendía lo que decía, pues porque no entendía japonés, solo lo entendía yo, ¿sabes? Pero el tipo simplemente, o sea, para resumirte lo que estaba diciendo era de que, o sea, me llegó a decir que no, o sea, porque cuando yo le dije que yo era de Colombia y tal, bueno, ya sabes la imagen que tienen los extranjeros de Colombia, ¿no? De la mala, aparte del café y lo otro, pues sí, sí, hay sí, sí. que la violencia y todas esas cosas, ¿no? Que las drogas y tal. Y pues ya empezó a decirme, no, que es que vete mejor para tu país, que aquí hay muchos de ustedes y tal, y que no hacen falta por aquí. Pero yo, primero que todo, yo noté que el tipo estaba bebido, ¿sabes? Entonces dije, bueno, no me voy a poner a pelear con él, no me voy a poder como a contradecir. Además, cerca había una pequeña comisaría de policía, bueno, una estación. Podía haber ido directamente, pero dije, no me voy a meter en problemas, sobre todo no voy a hacer que mi amiga se sienta mal, porque está en medio de una entrevista, imagínate. Entonces, pues simplemente lo que yo hice fue seguir la corriente de decir, ah, sí, 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 es verdad, sí, bueno, pero ¿qué la vamos a hacer? Hay gente buena también, ¿no? O sea, y poco a poco poco a poco, mientras él se iba yendo, yo le iba siguiendo el rollo y ya está, pero yo estaba dentro de mí, que estaba muriéndome de rabia, viejo desgraciado, ¿sabes? Pero bueno, sí que hay eso. Xenofobia es verdad que la hay. Hay gente que le ha tocado mucho más duro. He escuchado experiencias de gente que, uff, que simplemente, o sea, los han rechazado bastante, pero no es algo tan, ¿cómo diría yo? Tan notable como en otros países. O sea, que he escuchado yo que en Estados Unidos la cosa es más jodida, ¿sabes? Pero Depende, eso depende, eso también depende. no, Depende del acercamiento que uno tenga a las personas, depende de muchas no, cosas, sí, sí. sí, Ahora no sé, en la época en la que yo viví, yo solamente, que recuerde, solamente me sentí discriminado un par de veces cuando trabajaba en el banco por teléfono,
cuando recién estaba empezando en un call center de un banco, porque me sentían el acento y no les gustaba. Entonces me decían, quiero hablar con un Ah, blanco, quiero hablar con un blanco. ¿Usted dónde está? ¿En qué país está? Yo quiero hablar con alguien aquí en los Estados Unidos. Quiero hablar con un blanco. Entonces yo me sentía un poco, pero en la calle nunca, nunca. Es más, alguna vez tengo una anécdota interesante porque estabas sin documentos y me fui a ujú. visitar a un amigo conduciendo un carro sin documentos. Él me había dado su dirección a donde se había pasado, yo me fui a visitarlo y estaba buscando la dirección y un policía me pitó. Entonces yo, jolín, ¿a quién me Oh, cogieron? Entonces yo mismo paré y me dejé 10 y 10 manos en la esta. Se me acercó y me dijo, noto que está dando vueltas, está perdido. Entonces yo le estoy buscando a la dirección de un amigo, es esta. Me dijo, venga, yo lo escolto. ¿Serio? oh, El tipo me llevó hasta allá, me dijo, es aquí, necesita algo más. Yo le dije, no, que tenga un buen día. Mis respetos. Estaba asustado porque aquí en Colombia es todo lo contrario. A uno se le acercan las sí, instituciones y uno teme porque por la sí. corrupción y por todas estas cosas. Pero no, nunca pasó eso. Solamente en Qué suerte que teléfono. tuviste. Wow. Sí. E hice muy buenos amigos norteamericanos y sigo haciendo amigos norteamericanos con los que hablo casi todos los días. Entonces, pero sí que sé, hombre, en las noticias se oye todo eso. Entonces quería saber qué tipo de experiencia de pronto habías vivido, si había sido de pronto una experiencia aislada o si era algo que se notaba bastante allí o que era qué tan común podría ser por ese choque cultural, porque es que son culturas muy diferentes. Claro, sí, sí. Bueno, yo, aparte de esto, de lo que te conté del señor este que nos trató mal y tal, choques culturales así, ¿no? Y bueno, y lo de los japoneses que cuesta interactuar con ellos y tal. Claro, claro. Aparte de eso, yo no he tenido nada por suerte. Yo he vivido muy tranquilo aquí, no he tenido problemas con nadie, nadie se ha metido conmigo, siempre he estado respaldado y rodeado de japoneses, Por tu cosa que me ha familia, ayudado estás bastante. súper bien, claro. Exacto, entonces ellos me han apoyado todo el tiempo y nunca he estado solo. Pero hay gente que lo ha pasado mucho más mal porque han estado solos Sí, y han me encontrado imagino. con gente que desgraciadamente pues no les ha ayudado, los ha perjudicado y pues esa gente sí que tienen experiencias más duras que contar. Claro, es que se topa uno con todo tipo de experiencias, pero ha sido de verdad afortunado en este Mm. proceso de poder encontrarte con un núcleo familiar, japoneses, locales, todo esto. ¿Has generado un núcleo de amistades japonesas? Amistades, bueno, tampoco tengo muchos amigos que digamos, ¿sabes? La mayoría son todos a distancia, ya sea pues porque yo hago streams directos y tal, pues muchas veces yo hablo con ellos y eso. Pero de aquí, em, sí, sí que tengo, bueno, no tengo muchos, pero sí que tengo algunos y trato con ellos de vez en cuando, sobre todo con la gente de mi trabajo. Yo llevo ya 10 años en la empresa en la que yo estoy y el núcleo es muy bueno, todos son japoneses, nadie habla español, nadie habla inglés, entonces pues ahí digamos que es muy de aquí, digamos, un núcleo muy japonés que a mí personalmente me gusta mucho y me siento bien y, y sí, la verdad es que estoy muy contento y pues no he tenido ningún problema en eso. Julián es gamer, tiene sus canales en YouTube donde antes estuvo durante una temporada compartiendo mucho las experiencias culturales en el Japón. Eh, Sí. hay toda una comunidad con respecto a esto de los juegos. Eh, Cuéntanos un poquito de tu experiencia estando allí como por qué arrancas con esto, qué te motiva a empezar a compartir contenidos y a crear contenidos de este tipo. A ver, primero que todo, como dices tú, yo antes estuve haciendo contenido sobre Japón, sobre cómo es el país y tal. Me motivó es porque antes de YouTube estaban los blogs escritos, los de WordPress y los de Blogspot y todo esto que había antes, ¿no? Entonces yo estaba en España y yo seguía muchos bloggers que ellos publicaban sus cosas en blogs y tal. Y yo dije, mira, me gustaría que cuando yo esté viviendo en Japón, me gustaría hacer lo mismo que hacen ellos, compartir mi experiencia por medio de blogs, ¿sabes?
pero fue cuando yo llegué ya a Japón, fue cuando ya se empezó la transición de los blogs a los videoblogs, ¿sabes? Y entonces ya la gente subía contenido a YouTube. Del Y blog al entonces ahí, vlog. blog, exacto, El con V, blog. con blog. Y entonces ahí fue cuando yo me metí también, me monté en el carro ese y dije, bueno, vamos a hacerlo yo también. Y entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé a crear contenido de mis propias experiencias contadas en vídeos. Eso fue lo primero lo que hice. O sea, me pasó esto, me pasó otra cosa, esta es la diferencia entre esto y esto, ¿sabes? Y entonces iba contando eso durante un tiempo y así poco a poco y luego fui haciendo entrevistas también, fui hablando de temas un poquito más personales, pero no metiéndome tanto en demasiadas cosas tabú y cosas demasiado personales, sino muy por encima. Y poco a poco fui haciendo contenido y así durante unos 7 años más o menos fui haciendo contenido así. Luego a partir de ahí fue cuando ya, digamos que se quemó mucho el tema de Japón, se quemó mucho, ya Sí, mucha recuerdo, gente aquí en recuerdo Japón. un video en el que tú mencionas eso. Dicen esto como que ya se está poniendo esto, entonces voy a cambiar un poco la tónica y voy a hacer algo un poco diferente a partir de ahora. Exacto, yo hice un video hablando de eso, sí, de Sí, que sí, sí, ya, o sí, lo sea, recuerdo. se quemó completamente, o sea, ya mucha gente viviendo aquí, mucha gente haciendo vídeos, ya todos contaban lo mismo. Entonces dije, ya la única forma de poder llamar la atención en una plataforma como es YouTube, para que te vean es hablando de cosas muy tabús, muy que la gente no suele hablar, pero eso primero que todo, la mayoría de los vídeos te los suelen bloquear Claro. porque son temas que YouTube no Contenido, quiere. sí. Claro, y segundo, pues que crea mucha polémica y te puedes ganar muchos enemigos. Y a mí no me gusta entrar en debates con la gente y no me gusta hacer ese tipo de cosas. A mí me gusta ir de chill todo el rato, todo el rato. O sea, yo tengo mi opinión, esta es la mía. Y si tú no la, y si tú piensas diferente, me parece muy bien y ahí quedamos, ¿sabes? Pero hay gente que se pone ahí, pa, y luego y hablando de esos temas tabús, pues ya la gente ya, digamos que hay gente que le choca, otra gente que no, es que solo lo haces por las visitas, es que tal cosa, y entonces no, yo dije, yo no me meto en eso, y por eso dejé de hacer contenido sobre Japón, y ahora hago lo que me gusta, que es lo que en realidad yo quería hacer desde un principio, cuando quería hacer vídeos, que era videojuegos, ¿sabes? Esto era lo que yo en realidad quería hacer. Y ahora pues tengo el equipo, tengo todo lo que yo quería y, y ahora pues simplemente me dedico a jugar lo que me gusta y la gente que quiera venir a verme pues me ve Lian, y nos pasamos. esta ha sido una conversación bastante agradable, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos todas estas ideas. A las personas que en este momento están viendo este video, que están en un proceso de aprendizaje de segundo idioma, ¿qué Ujú. consejos les darías para hacer esos procesos menos traumáticos, más eficaces, sobre todo cuando se encuentran excusas como no tengo dinero, no tengo tiempo, estoy muy viejo, no estoy en el país donde se habla? ¿Qué consejos desde tu experiencia le podrías dar a estas personas? A ver, el consejo más importante que yo les daría o sea, tienen que pensar que esto es como en la jungla, o sea, si quieres sobrevivir, tienes que arriesgarte, tienes que darlo todo, tienes que echarle muchas ganas. Lo primero Claro, es la motivación. Si no hay motivación, no vas a ningún Pereira, como dicen ahí en mi pueblo, ¿no? O sea, o sea, si quieres darte a entender, si quieres transmitir un mensaje, si quieres entender lo que te están diciendo, tienes que esforzarte sí o sí. Y primero que todo o sea, todo está dentro de ti. Tienes que tener motivación, ¿sabes? Porque obviamente el proceso es difícil. Hay personas a lo mejor que se les da más fácil entender un idioma, acostumbrarse a un idioma, otras personas les cuesta más. Entonces, yo más que todo lo que recomiendo es que haya motivación y segundo, que te metas en un entorno en el que te obligue por fuerza a mejorar en ese idioma. Yo, por ejemplo, estuve rodeado de japonés todo el tiempo y eso me ayudó bastante. Si yo hubiese estado rodeado de latinos aquí, a estas claro, alturas no estuviese hablando japonés. claro. Entonces eso me ayudó muchísimo, el estar rodeado de ese público, no porque no es un escenario, pero de esa gente, ¿sabes? Que me ayudó muchísimo. Así que si estás en el extranjero, obviamente
Si yo, por ejemplo, todavía estoy en España y estuviese aprendiendo japonés y quisiera mejorar mi japonés, lo voy a tener un poco más difícil, obviamente, porque el entorno no es el mismo, ¿sabes? Pero por lo menos te puedes intentar rodear de gente que hable japonés y que te pueda ayudar, que te pueda guiar, ¿sabes? Ya sea por medio de un profesor o sea otros nativos del idioma y cosas así. Así que es la motivación y el entorno, Julián, lo que ayuda muchísimo. las personas que quieran conocer más de lo que haces, ¿cómo te encuentran? Pues mira, me encuentran por ese nombre que pone ahí detrás, Reojuli, Río en Juli. todas mis redes sociales, estoy en YouTube, estoy en Twitch, que es la plataforma que yo utilizo para hacer streams o directos, y luego en Instagram, en Facebook, que no sé si la gente lo sigue utilizando, en Twitter, que ahora se llama X, maldito Elon Musk, Ex. pero bueno, el X, X, y nada, pues por ahí me pueden encontrar. Siempre por Río Juli. Reojuli, ese es mi nombre en todos lados, ¿sabes? Julián, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido una charla muy amena, muy instructiva, educativa y divertida. Espero que no sea la última vez que nos hablemos y de pronto Sí, sí. que en una próxima oportunidad podamos también tratar de otros temas similares. Gracias por habernos aceptado la invitación y nos veremos pronto. Un abrazo. Ya. Otro para ti, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por ver el video hasta el final, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Por qué? Por ver el video hasta el final, Oh, sobre claro, todo, sí, por sí, 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 escucharnos sí, hasta... sí, sí, hasta el momento, todo bien. So, how did you do? Hopefully, great. I hope you could understand everything, or at least most of what we talked about during this conversation. Remember the exercise, the idea of this exercise is to first listen to the whole conversation in Spanish without subtitles. See if you can understand part or some parts or the whole conversation. Then you can enable the subtitles in Spanish, subtitles in Spanish, so you can focus on matching the sounds you hear with the words you're reading in Spanish. During this part, avoid translating. Just focus on matching the sounds. Don't worry about translating. Eventually, you'll see that you understand part or some parts of the conversation, depending on your level, of course. And for the third part, you're going to listen again to the whole conversation, and then you can put the subtitles in English, so you can understand what's the full conversation about. Remember, focus on vocabulary, new words, expressions, idioms, sentence structure, maybe accents. That's going to be a very, very interesting exercise for you. And because of the length of the conversation, you can do this in small parts, like maybe 10-minute part of the conversation first, tomorrow the next one, and so on. So there's a lot to practice with using this podcast. I hope you liked it. If you liked the video, you know what to do. Remember, share with your friends in your groups or social media. And if you haven't yet, please subscribe to the channel. This is free. You don't have to pay anything for subscribing to the channel. And by subscribing, you're going to be updated with the new videos that we're posting on a weekly basis. That's going to allow you also to participate during the live stream classes in the chat, because the chat is only available for subscribers. And also, it's by subscribing, you're supporting this channel. Remember, if you want to go further with your appreciation and support to this channel, you can also become a member. We have 3 different membership levels available for you. A lot of interesting things for you, and this is a way to show our appreciation for your support if you want to go further and becoming a member. So remember, I really enjoy this process. This is something I really enjoy. I'm looking forward to helping you and bringing you more quality materials for you to improve during your learning process. So I hope to see you in a future video. So have fun, take care, and study a lot. Nos vemos en otros videos. Aprende mucho, estudia mucho, sigue adelante y nos vemos pronto. Bye bye.